Muy buenas tardes, estimados amigos que se conectan ya a esta hora, un nuevo webinar que el Instituto Santa Fe tiene el honor y el agrado de presentar. Esta vez vamos a tratar un tema muy interesante. Tiene que ver con algo que a mí me apasiona, que es la tecnología y también los proyectos. Y en esta ocasión contamos, como no podría ser de otra manera, con una verdadera experta en este tema y además de eso una querida y entrañable amiga. Ella es Ana María López. Yo tengo el gusto ahora de presentarle. Ella es ingeniera en sistemas y computación, además tiene una maestría en dirección de empresas tecnológicas, es consultora en soluciones con experiencia amplio en la industria de servicios y tecnología, además es experta en proyectos, en dirección de proyectos, en productos TI, en metodologías ágil y Lean. He tenido el gusto de participar en varios proyectos donde Ana María ha sido la gerenta de proyecto y la verdad es que su profesionalismo creo que nos va a ayudar muchísimo, dar muchas luces en este webinar que hemos llamado no solamente cómo gestionar los proyectos tecnológicos, sino algo que es muy importante. Hablamos mucho de la transformación digital, pero la clave no es emprender en estas iniciativas tecnológicas, sino lo que conversábamos con Ana María, cómo conectar la tecnología con la real y verdadera generación de valor. Así que bienvenida y adelante, Ana María. Muchas gracias, Huguito. Buenas tardes con todos. Y bueno, primeramente muchas gracias por tomar el tiempo, por darse un tiempo de viernes y acompañarnos para hablar y conversar un poco de estos temas. Voy a compartir mi pantalla básicamente para irnos guiando un poco en la conversación, pero queremos que sea esto más una conversación que una presentación. Entonces vamos a ir presentando cómo podemos ir enfocando, cómo podemos ir conectando todo esto de que está en boga, ¿no? La tecnología, la transformación digital, pero cómo podemos conectar esto con una real generación de valor para el negocio y que esas inversiones que estamos haciendo en tecnología, pues, sean realmente algo que genere impacto. Les voy a pedir que utilicemos el chat, como estamos algunos participantes, utilicemos el chat para poder interactuar un poquito y vamos preguntando y vamos conversando un poquito a través del chat. Seguramente algunos de ustedes han participado, han estado cerca de proyectos donde se desarrolla software o donde se implementa software. Entonces, me gustaría que comentemos un poco en el chat de su experiencia, de lo que han visto, por qué creemos que fallan los proyectos de software, por qué tenemos esa tendencia de que el proyecto de software no cumplió el requerimiento, se demoró más allá del tiempo, llegó al punto de entregar ya el sistema, la operación, pero no cubrió lo que realmente el proceso de negocio estaba esperando. ¿Por qué creemos que fallan esos proyectos? Yo creo que una de las cosas, no sé si me permites, Ana María, algo que suele pasar es que los proyectos tecnológicos a veces pienso que son muy tecnológicos. Es decir, qué quiero decir con esto? Que están demasiado centrados en la tecnología, que claro, evidentemente, un proyecto tecnológico tiene que ver con cómo la tecnología automatiza, nos da beneficios, etcétera, etcétera. Pero presiento que muchas de las cosas que tú mencionas, que se demoran, que no cumplen con las funcionalidades, que no parecen ser tan fáciles de adoptar, tienen que ver porque a lo mejor excesivamente nos centramos en la tecnología. Leonardo nos dice, porque los requerimientos de los usuarios no siempre son bien identificados, o Hernando nos dicen porque hay un mal levantamiento justamente de estos requerimientos. Ok, pues sí, finalmente recordemos que cuando hablamos de soluciones, estamos juntando personas, estamos juntando sistemas, o sea, cuando hablamos de un sistema, en su contexto integral o en su concepto integral, estamos juntando personas para que ejecuten cosas, estamos organizando formas de entregar valor al negocio, formas de entregar valor a los clientes, a los usuarios, y en esa forma de organizarnos tenemos también procesos, tenemos actividades. Entonces el sistema en su conjunto integral, pues, no es solamente tecnología. Pecamos mucho, como bien dice Hugo, de que a veces pensamos que el sistema lo hace todo, o que a veces pensamos que la única o la máxima o la mejor solución es automatizar. Y muchas veces lo es, muchas veces nos quita carga de los hombros, muchas veces nos disminuye tiempos, pero no siempre va a ser la última solución. Entonces, ¿por qué fallan los proyectos? Por muchas de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Porque no estamos involucrando al usuario final, porque no estamos entendiendo bien cuál es la necesidad del negocio, porque estamos enfocándonos mucho en la tecnología, porque
porque está de moda, porque es chévere, o porque el cliente de al lado, o porque la organización de al lado, la de la misma industria en la que yo estoy, pues ya tiene, entonces yo también quiero tener la cosa similar, y sucede que a veces queremos cortarnos con la misma tijera unas organizaciones y otras, y cada organización es única, ¿no? Así como cada persona es única, cada organización es única, es diferente, tiene sus propios desafíos, por más que pertenezcamos de la misma industria. Entonces, bueno, todo esto sucede, y les voy a mostrar un poquito algunos datos que tenemos por aquí. Esto responde a un estudio que en algún momento en esta Universidad de Valencia se hizo sobre el uso del Office. No sé si se han preguntado ustedes en algún momento, si abren fácilmente como ejercicio, si abren su Office y buscamos todo el menú del Office, ¿no? Y en el menú, los submenús del Office, de todo esto que Office, que Microsoft creó para nosotros como usuarios, ¿cuánto de esto realmente se usa? Podemos hacer el símil con nuestro teléfono celular, los que tengan un iPhone o los que tengan un Android. ¿Cuánto de estas funciones que tiene el sistema realmente se usan? Y bueno, dentro de este estudio que se hizo en la Universidad de Valencia, se encuentran estos datos. El 45% de las funcionalidades que tiene este sistema, es solo un ejemplo, ¿no? Decir el Office, nunca se usan. Y el 19% se usan rara vez. Es un porcentaje súper alto. Ahora, si trasladamos, posiblemente no van a ser los datos súper precisos, si trasladamos esto a cuando implementamos un ERP, por ejemplo, en una organización, o cuando desarrollamos un software a medida. Sin embargo, si nos ponemos a pensar esto a nivel de contraté la implementación del ERP o me involucré en un proyecto de desarrollo de software, y resulta que estas funcionalidades no siempre se usaron o llegaron en el momento que no era oportuno, ¿qué tanto está realmente retornando esa inversión? ¿Qué tanto realmente está siendo este producto, este intangible que también es un poco tangible, el software? ¿Qué tanto está realmente surtiendo el efecto que estoy buscando como negocio? ¿Y qué tanto está realmente llegando a las manos de mi consumidor final, sea el usuario interno de la organización, o sea también un cliente, ¿no? Entonces nos da para pensar esto en que cuando comenzamos a hablar del agilismo, que realmente comenzamos a hablar del agilismo por allá al final de los años 90, cuando empezábamos los años 2000, y que un grupo de gente pues comenzó a pensar si realmente podíamos hacer las cosas de un poco diferente, y de qué tanto estamos inclusive cayendo en una cosa de qué tanto estamos desperdiciando, ¿no? Qué tanto desperdicio estamos generando en software. Y la gente de pensadores, digamos, del agilismo que se inspiran en todo este tema Lean, que viene desde lo que es ingeniería industrial, de todo lo que son los procesos que nos vienen un poquito de la parte japonesa, en decir, ok, ¿qué tanto inventario estoy generando también en software? ¿O qué tanto desperdicio estoy generando en software? Y seguimos, aunque ya han pasado bastantes años de esas primeras aproximaciones del agilismo, pues seguimos pensando y preguntándonos eso en más de una de las organizaciones. Ahí sí una pregunta, Anita, a propósito de ese interesante estudio que mencionas. Creo que todos vamos a darte la razón de que muy raras veces ocupamos todo el potencial que una cosa como una hoja de cálculo o un procesador de palabras nos brinda. En este sentido, tú eres partícipe, por ejemplo, de un enfoque que me parece que va tomando fuerza, no solamente, mejor dicho, a nivel mundial, no solamente con un enfoque tecnológico, sino en la vida, que es esto del minimalismo. ¿Y a qué me refiero? Quizás empezar a implementar lo más sistemas y soluciones sencillas, fáciles de usar y prácticas, sin querer, como a veces pasa, diseñar desde el principio sistemas muy complejos, que pasa lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Que no se utilizan, que se demoran, que al final no parecía lo que teníamos. Es decir, a lo mejor lo que tú mencionas es el agilismo, creo que quizás tiene principios como este, como tener un enfoque minimalista. ¿Es esto lo que se podría pensar? Sí, es como un buen balance, ¿no? Porque en el corazón de los ingenieros siempre está esto de la solución integral y las buenas bases y la estructura y la arquitectura, y está bien, porque finalmente igual como ingenieros tenemos que lograr visionar soluciones sólidas y soluciones integrales.
Sin embargo, desde el punto de vista de negocio, hay veces cosas simples y sencillas nos llevan a lograr lo que el negocio está buscando, lo que el negocio está intentando resolver. Entonces, un buen balance entre las dos cosas no es sencillo, ¿no? Porque hablarlo es fácil como concepto, no es sencillo implementarlo, pero este buen balance entre qué es esto, en inglés le decimos el good enough, o sea, lo suficientemente bueno, aunque no sea el perfecto, que realmente llega a resolver lo que este departamento, por dar un ejemplo, de ventas o este departamento de finanzas o este usuario final está, digamos, teniendo un dolor y a veces desde el punto de vista de ingeniería, somos tan ingenieros, valga la redundancia, que por pensar en esta solución integral, amplia, completa, pecamos a veces o de querer llegar a lo perfecto y no llegamos al momento y no llegamos rápido o no logramos preciso y se generan ahí estas brechas. Entonces la aproximación que dice Huguito, pues sí, es su justamente buen balance, ¿no? La arquitectura bien pensada en su visión y en cómo ir evolucionando hacia esa cosa integral, pero al mismo tiempo cómo voy haciendo estos impactos en el negocio que van aliviando los dolores del negocio, que van disminuyendo las cosas que en el negocio o en el negocio o en el cliente nuestros usuarios internos o externos están sufriendo porque tienen que hacer cosas dobles o cosas más largas o porque la información no está precisa. Entonces, finalmente sí es un buen balance de ambas cosas. Ok, entonces, siguiendo con el hilo de la conversación, nos preguntábamos, ¿no? Y nos preguntábamos, a veces creo que nos preguntamos más a los ingenieros, ¿realmente estamos resolviendo problemas? ¿Realmente estamos generando valor? ¿O nos estamos enfocando en construir software, porque somos buenísimos para construir software, porque nos encanta hacer código, porque nos encanta diseñar, porque nos encanta hacer sistemas? Entonces, sí viene aquí un cuestionamiento para los ingenieros y que nos sacude un poco, a veces nos mueve, nos rompe un poco los esquemas y decimos, con lo que estamos construyendo, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Estamos enfocándonos en esta métrica de negocio, en este objetivo de negocio, en esta meta que el negocio está queriendo resolver? ¿O nos estamos concentrando en seguir construyendo y construyendo y construyendo? Y la pregunta que viene de regreso es, ¿para qué seguimos construyendo? ¿Cuál es el fin último de esta construcción? ¿Para qué seguimos construyendo? Y aquí viene otra cosa súper interesante en los proyectos, porque los proyectos más tradicionales nos pasa mucho a los que tenemos las manos en el teclado, cuando tenemos el gerente de proyecto, cuando tenemos la contraparte, el cliente, en la que tenemos una presión tan fuerte de que hay que cumplir la fecha, hay que cumplir el alcance, hay que cumplir el presupuesto y nos ponemos en unas carreras tan, no sé, o sea, como de velocidad o como de tenemos que seguir produciendo y produciendo y produciendo y nos enfocamos en esto, ¿no? Cuando realmente tal vez o muchas veces menos podría llegar a ser más. Ahí tengo dos inquietudes, Anita. La una es, en este mundo tan acelerado, no nos sentamos a pensar y empezamos a construir soluciones, y el software no es una excepción. Y yo siento que, y tú me dirás con tu experiencia que tienes en la agencia de proyectos, que hay dos cosas que quizás el ingeniero tradicional, el ingeniero de software, a veces descuida. La primera es la documentación del proceso, es decir, con que funcione, está bien, obviamente, ese es el objetivo. Si un software quiere automatizar, no sé, un flujo documental, quiere automatizar un proceso, quiere hacer una contabilidad, lo que quiera, tenga que hacer ese software, si lo hace bien, es correcto. Pero muchas veces en ese construir no somos conscientes y por tanto el software no siempre es de calidad, es porque como que perdemos de vista el tema este de la documentación, de registrar las cosas, los cambios, etcétera. Yo siento que a veces es una pata que cogeamos en general la gente de tecnología. Y la segunda, que va en la misma línea, es que muchas veces los ingenieros priorizamos que funcione el software, que está muy bien, pero nos olvidamos de que el software va a ser consumido y usado por personas que tienen también, podríamos decir, un lado estético, es decir, lo que hemos llamado y se denomina ahora como experiencia del usuario. No importa que sea feo mientras funcione, quizás es lo que pensamos. A los usuarios no les importa qué hay detrás de la pantalla, pero quieren que también se vea bonito, que se vea agradable, que se vea limpio. ¿Tú crees que esas son como dos deudas o dos aspectos que en los que debemos trabajar? ¿O cómo lo ves? ¿O ya se ha ido mejorando?
A ver, empecemos por la segunda. En la segunda, definitivamente como industria creo que hemos mejorado bastante más, o sea, sí hay mucha más conciencia de esta experiencia del usuario, de qué experiencia quiero darle al usuario, porque también inclusive hay un poquito más de competencia en eso, ¿no? O sea, tengo más competencia y si estoy en esta industria, y voy otra vez a mencionar el famoso ERP, que es el típico sistema de las empresas, o el más, digamos, el de primera base, qué experiencia le estamos dando al usuario, si es que es con 2 clics, con 3 clics, descargando una cosa, o si es que ya le autollenamos cosas, pues definitivamente sí, como industria hemos mejorado en esto, creo que hay mucho más nivel de conciencia, nos falta mucho más, pues sí, también. Y aquí viene algo interesante, que también hay una tendencia ahora en la industria, y es una tendencia muy interesante, y es esto de que trabajemos en equipos multifuncionales, multidisciplinares. Y al final del día, esa multifuncionalidad es la que nos va a generar la real solución. Entonces, cuando trabajamos ingenieros con ingenieros, o sea, la pasamos lindo, la pasamos chéverísimo, hablamos en nuestro idioma, pero estamos descuidando cosas importantes como las que estamos hablando. Ponernos en los zapatos del usuario, realmente generarle esa facilidad, tener la conciencia de quién es el que está usando esto. Y también está otra cosa, o sea, ver el para qué, ¿no? ¿Para qué el negocio quiere esto? ¿Por qué está queriendo construir? ¿Qué tanto está costando esto versus lo que está ganando el negocio? El otro día, me hiciste acuerdo ahorita, el otro día, con un proyecto cercano ahora mismo, decían, ok, y tenemos que construir todo esto que están planteando los ingenieros, y si tercerizamos con una empresa en la India para seguir haciendo esto, también es una solución y me cuesta menos. Entonces, pues sí, tenemos que seguir teniendo esa conciencia como ingenieros de que hay alguien que es el usuario de esto. Pero finalmente, creo que lo que más está funcionando ahora mismo es este trabajo en el que con un equipo multifuncional podemos realmente entregar esa solución. Entonces tenemos en el equipo quien realmente habla, conoce, entiende de negocio y puede entregar ese valor al negocio y alar al equipo para que realmente construya eso. Tenemos estos otros perfiles de experiencia de usuario que puede realmente ver cómo es mejor, cómo el proceso es más rápido, cómo hago menos clics. Y los ingenieros duros, que también es importante, ¿no? Porque el ingeniero de sistemas, o el desarrollador de software, digamos, el duro del código, también tiene que velar por la seguridad, por la infraestructura, porque las cosas se conecten, porque no se caigan. Y también es importantísimo, porque de pronto no las vemos, pero si no están, nos pueden generar también unos problemas muy grandes en cualquier sistema. Pero bueno, hablábamos de esto de los problemas, ¿no? Porque decíamos, el problema al final del día normalmente es una oportunidad. Y decíamos, es fácil hablar de esto, implementarlo no es tan sencillo, porque básicamente nos lleva a pensar o a buscar cuál es el problema, cuál realmente es el problema que estoy intentando resolver. Entonces, nuevamente, como buenos ingenieros, siempre comenzamos a pensar en la solución, en qué tengo que construir, en qué voy a construir, en cuál es la solución. ¿Cuál es el llamado ahora mismo en los proyectos de esa? Detengámonos un momento, exploremos un poco más, y hay algunas técnicas para poder identificar el problema. Hay una técnica que se llama los 5 porqués, en la que te preguntas por qué sucede esto, y otra vez por qué sucede esto, hasta que llegas de alguna manera al quinto por qué y estás encontrando de alguna forma por qué está sucediendo. Que, por dar un ejemplo, ¿por qué estamos demorándonos tanto en entregar a veces cosas tan simples como una factura, ¿no? ¿Por qué estoy demorándome tanto en facturar mis servicios? ¿Qué viene por detrás? ¿O por qué estoy teniendo problemas en el momento en que comienzo a crecer? Comienzo a crecer y de pronto comienzan a desbordarse las cosas que tengo montadas. Entonces, descubrir realmente cuál es el problema y encontrarle la causa raíz de este problema. Otra técnica que es muy, muy típica es esta famosa espina de pez, que seguramente la habrán visto, en que decimos nuevamente cuáles son las causas de cada uno de los defectos, ¿no? que vamos generando. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Es, antes de pensar en la solución, antes de pensar en qué voy a construir, en qué voy a comenzar ya a hacer código, construir, es cuál es el real problema que estamos intentando solucionar, cuál es el real impacto que el negocio necesita a nivel de
qué quiere reducir, qué quiere incrementar, qué quiere mejorar. Yo concuerdo ahí contigo, Anita, que parecería una pregunta demasiado obvia, pero a nosotros nos pasa, yo te voy a decir que en 8 de cada 10 clientes con los que trabajamos, muchas veces nos dicen, necesitamos automatizar tal cosa, necesitamos digitalizar. Por ejemplo, documentos que ahora en la llamada transformación digital todo el mundo quiere digitalizar. Pero cuando le preguntamos de eso, el por qué, la mayoría no sabe por qué. Y tiene que ver con lo que tú decías de pronto. ¿Sabes por qué es una moda? Porque mi competencia lo está haciendo. Parecería que todos lo están haciendo. Casi que nos ven con cara de extraños cuando decimos, pero es que todo el mundo se está digitalizando. O sea, casi que no deberíamos cuestionarnos. Y tú mencionas una cosa bien interesante porque a lo mejor, no siempre seguramente, en la mayoría de casos quizás no, una solución no necesariamente tiene que ser o automatizable o digitalizada, etcétera, etcétera. Así que el comentario que quería hacerte es que parecería vamos, una pregunta de perogrullo, es decir, demasiado evidente, una tontería, pero creo que justamente ahí, desde ahí es cuando, si no sabemos qué vamos a solucionar, podemos hacer cualquier cosa con la solución. Exactamente, y nos vamos a enfocar en lo que viene por lo siguiente. Entonces, ¿qué típicamente es lo que los proyectos tradicionales enfocan, no? No se enfocan en el cumplimiento. Tenemos que cumplir el alcance, tenemos que cumplir el tiempo, tenemos que cumplir el presupuesto, y los desarrolladores nos vemos con unas presiones enormes de que hay que entregar, de que estamos fuera de tiempo, de que estamos fuera de presupuesto, y corremos, o bueno, a veces nos pasa también dependiendo de la industria con la que trabajamos, y es porque el contrato dice que tenemos que lograr X y Z cosas, y nos ponemos en un enfoque de cumplimiento. Pero nos olvidamos un poco del otro lado, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente el valor? O sea, estoy tan enfocado en cumplir, construir, llegar al tiempo, y a veces llego al tiempo. Y les juro que ha pasado. Logro el tiempo, entrego la característica, entrego una característica de software, y resulta que nadie estaba esperando esto, que no era tan urgente como pensábamos que era, o que, como vimos en la lámina anterior, nunca se llegó a usar. Entonces, comienzas a pensar, ok, ¿y por qué me apreté tanto? ¿Por qué me presioné tanto? ¿Por qué gasté tanto, si es que soy igual quien está pagando por esto? En algo que, en lugar de enfocarme en cumplir, dejé de medir si estoy realmente con ese pedazo de software o con ese módulo, con esa funcionalidad, logrando o yendo en el camino adecuado para cumplir esas metas de negocio, esos objetivos, esos resultados que estoy buscando. ¿Cuál es el llamado acá? Y lo que también se está enfocando mucho más con esto del enfoque en ágiles, es justamente esta orientación a valor. En inglés normalmente le dicen el outcome versus el output, o sea, no solamente lo que estás entregando, sino qué resultado estás obteniendo. Entonces, es un enfoque, sí es cambiar un poco los esquemas de la cabeza, desacostumbrarse a cosas que estamos habituados, pero es decir, con uno mismo, preguntarse a uno mismo el por qué y el para qué, y ser capaces también de preguntar a tu cliente, ¿no? Cliente, ¿por qué? Cliente, ¿para qué? Cliente, ¿estamos en el camino correcto? Oye, ¿podemos medir un poquito cómo te está yendo en el camino que estás buscando? ¿Te está sirviendo o no te está sirviendo? ¿Qué nos limita un poco en esto? Es justamente los contratos, como hablábamos hace un ratito. A veces el contrato está tan establecido, tan rígido, tan estructurado, que no nos deja como con una camisa de fuerza, ¿no? Entonces sí es un desafío también para la industria esta flexibilización de los contratos, en la que decimos, ok, vamos a ir en un esquema en que vamos a poder medir para poder luego decidir si continuamos por el camino A o por el camino B, porque parecería ser que cuando el proyecto fue diseñado, el camino A era el camino correcto, pero dado que las cosas van cambiando mucho más rápido en el tiempo ahora, parecería que tenemos que volver a preguntarnos, volver a medirnos, volver a revisar si es que lo que estoy queriendo lograr se está logrando. Entonces, solamente como para tener claro el concepto, y me parece muy interesante lo que mencionas, es decir, distinguir algo que parecería sutil, ¿no es cierto? Este output que sería como el producto y el outcome como sería como el resultado. Este resultado tiene que ver con el producto, pero el producto utilizado, el producto generando impacto, lo que tú dices, generando valor, que es allá donde deberíamos enfocarnos, porque ¿qué hacemos comprando un producto, un software, si lo tenemos ahí guardadito, si es que nadie lo utiliza o no genera valor, o peor quizás,
he visto muchos casos es que en los que el sistema genera más bien como resistencia, hasta ineficiencias, porque significa que nos tenemos que loguear en un nuevo sistema, no fue bien integrado, la gente no se capacita bien, no lo utiliza de mala manera, o puede haber una fuga de información, una fase de seguridad, qué sé yo, que sería como el caso más extremo, pero quizás es trascender del mero producto a la búsqueda de resultados. Es así, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Y aquí es cuando decimos, como hace un momento, ¿no? A veces puede ser que menos sea más. A veces es como cambiar un poquito este pensamiento en el que somos buenísimos y a veces hasta nos amanecemos haciendo cosas y cuando hay que hacer, no pasa nada. Pero que realmente estemos alineados a que lo que estoy haciendo tenga el real impacto, el real resultado, cubra el real objetivo. Y a veces pasa que termina siendo que menos es más y nos damos cuenta un poco tarde, pero es esto. O sea, que estamos buscando ahora es justamente esta columna de la derecha, en el que tengamos más conciencia también como ingenieros o como miembros de un equipo de trabajo en cuestionarnos a nosotros mismos o cuestionar al mismo cliente. Si hoy cliente, estamos en el camino correcto, podemos revisar esto, podemos medir de alguna forma, ¿estás seguro que quieres seguir gastando? Aunque claro que finalmente los proyectos también se terminan fondeando a veces con unos valores súper grandes. Ok, siguiendo con esto, bueno, creo que esta imagen es súper común, muy popular en las redes, en los chats, en las clases también, comentando si alguna vez nos ha pasado esto, ¿no? O sea, esta desconexión que tenemos entre qué es lo que está buscando el cliente, qué es lo que entendió el que tomó el requerimiento, qué es lo que diseñó el que diseñó. Y ahora que estamos trabajando remoto, pues se agudiza un poco más todo esto, en el que decimos, ok, antes nos reuníamos un poco más, ahora tenemos los murales, los mirós, las cosas para hacer, pero de todas formas hasta se complejiza un poco más. Y finalmente, ¿qué es lo que el cliente está necesitando o el usuario está necesitando? ¿Y qué es lo que estamos realmente entregando? Entonces, el llamado aquí, similar al anterior, es justamente y nuevamente es fácil mencionarlo como concepto, pero difícil implementarlo, es cómo logramos esa conexión, cómo logramos llegar de forma más, o sea, de converger un poco más rápido en esto de lo que realmente el negocio, lo que realmente el cliente necesita. ¿Qué se está haciendo? Y nuevamente les reitero en esto, es este trabajo en equipos multifuncionales donde podemos realmente hacer llamémosle, pensamiento colectivo, esta inteligencia colectiva alrededor del problema y donde cada persona, digamos, con su perfil pueda asegurar que se está logrando negocios, se está logrando ingeniería, se está logrando diseño. Aquí en el chat privado me escriben, me están preguntando qué es esto del mural o el miró. Son programas en línea que, digamos así, es una especie de una pancarta, una cartelera colaborativa, donde podemos hacer trabajo de lluvia de ideas, espina de pescados, todas estas metodologías de trabajo y de ideación, es así, ¿no? Correcto, correcto. O sea, como, bueno, esperemos que ya podamos volver un poquito a lo presencial, pero si de alguna forma nos juntamos en una sala, varias personas, y podemos hacer unos talleres de lluvia de ideas, de levantamiento de requerimientos o de ideación, pues estas herramientas, las más típicas o las que se están usando son este mural y el otro se llama Miro. Si buscan en Google mural, o Miro, de hecho las dos tienen forma de abrir cuentas inicialmente gratuitas, luego ya otras funciones son pagadas, permiten que se pueda invitar, como que estuviéramos en un pizarrón todos juntos, poniendo etiquetas, poniendo iconos, poniendo stickers, poniendo texto, y permite un poquito, digamos, en este mundo ahora más remoto, hacer este trabajo colaborativo que nos permite encontrar realmente esto de qué es esta cosa ya a nivel de software, ¿no? Lo que el cliente necesita, pero a nivel de software, ¿qué es esta cosa o este pedazo de software o este software integral? ¿Qué es este pedazo de software que realmente debemos construir? ¿Qué es esta cosa que realmente tenemos que empezar a construir y qué tenemos que construir primero? Porque también ahí es esta otra cosa. Gracias por la aclaración, Anita. Me llevaba a pensar esto sobre lo que tú mencionabas, la necesidad como de conectarnos, de comunicarnos, y en esta imagen tan decidora que tú compartes, claro, lo que el cliente piensa, lo que nos dice, lo que entendemos es diferente.
¿Cómo hacer ahí cuando de alguna manera hay como el estereotipo del ingeniero técnico? No es muy buen comunicador, ¿verdad? Más bien es como la persona centrada mucho en las máquinas. ¿Qué hacer ahí? Quizás ahí lo que tú mencionabas, dejarnos asistir por personas que tengan más habilidades sociales, o cómo ir desarrollando en las personas técnicas sobre todo esta comunicación. Yo recuerdo muchas personas involucradas en proyectos, en levantamiento de requerimientos funcionales, ejecutivos, administradores, economistas, abogados, que les toca interactuar con técnicos. Y claro, no siempre es fácil porque primero a los técnicos les encanta hablar o nos encanta hablar en mnemónicos, en siglas, en cosas muy raras. Por cierto, a la persona que por chat me preguntaba qué era ERP, ERP es el sistema básico como de una compañía que tiene que ver con la contabilidad, con los inventarios, con la nómina y que normalmente están integrados. Pero sí, a veces nos encanta hablar con estos términos y a veces pensamos que los demás tienen que entendernos. Eso. ¿Cómo crees que podamos desarrollar, Ana María, estas mejores habilidades o destrezas comunicativas? A ver, al final del día el mundo necesita de todos, ¿no? De, de todos un poquito. En la industria sí hay perfiles un poquito más sociales, como dice Huguito, que finalmente con bases, con buenas bases de ingeniería logran también o tienen, digamos, de forma innata estas habilidades de comunicación y logran comunicar en forma escrita, en forma visual, en forma oral y son mucho más cercanos a la interacción entre las personas. Hay otros perfiles de desarrollo que son mucho más hacia la máquina, mucho más hacia el código, hacia la pantalla, hacia lo que pueden, digamos, darle como lenguaje a la máquina para que la máquina también interprete lo que tiene que hacer. Entonces, es nuevamente, no es una solución de uno, es nuevamente una cosa de equipo. En el equipo a veces ingenieros que tengan un poquito más las habilidades comunicacionales, sociales, de interacción, y viceversa, porque también pasa. Del lado del negocio, hay también personas que tienen habilidades más técnicas o que pueden esquematizar o que pueden abstraer o que pueden diagramar y finalmente se logra esa conexión, esa comunicación. Nuevamente no es un tema de uno solo, llegamos uno solo como ingeniero, desarrollar la ingeniería, el diseño, el negocio, la comunicación es a veces complejo. Sí existen perfiles de estos, pero finalmente es el conjunto de personas que pudiendo trabajar y ahora mismo, como ustedes ven, el mundo ya se sigue desarrollando más en equipos, ¿no? O sea, más en comunidades, en equipos, en redes, más que solamente en individuales. A nivel organizacional también esto de trabajemos en conjunto entre las áreas y generemos estos espacios con esas herramientas que hablábamos, ¿no? O si en presencia, volvemos a presencia, pues es esto, invitémonos a nosotros mismos a conversar del problema y desde las diferentes perspectivas encontrar esa solución y trabajo conjunto y este diseño o inteligencia colectiva alrededor de la cosa. Ok, entonces, íbamos con esto del mundo que tenemos, ¿no? O sea, estamos viviendo, como decíamos hace un momento, cosas que yo planifiqué el mes pasado y entonces comienzo a construir, invierto en esa construcción de software y resulta que me pasó hoy, les voy a compartir porque me pasó hoy. En el proyecto que me encuentro ahorita se había definido que vamos a trabajar con un cliente que tenía la información con una estructura que ya estaba definida para poder hacer un procesamiento de unas facturas. Resulta que hoy nos dijeron, oigan, el cliente final nos acaba de cambiar y ya no quiere que se presente con esta estructura, nos va a comentar el lunes con qué estructura necesita ahora que se entregue la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? Yo comienzo a planificar el mes anterior o hace 2 meses y planifico la solución integral y resulta que ahorita cambió. Más adelante cambió. O cuando llegué con este diseño súper perfecto, súper desde enfoque de ingeniería, la realidad ya cambió. Entonces, nuevamente es ese buen balance, ¿no? Entre qué tanto puedo dejar definido, dejar estructurado, esquematizado, diseñado, y esta apertura que tengo que ir teniendo a cuál es el cambio, cómo me adapto, cómo realmente este sistema que tengo
sigue respondiendo al cambio de negocio, sigue respondiendo al cambio de proceso, sigue respondiendo al cambio de la estructura de la información. Y estamos enfrentando esos desafíos que en años anteriores o en décadas anteriores sucedían, pero no tan frecuente o con una frecuencia mucho menor, con ciclos mucho menores y ahora son más rápidos. A propósito de este comentario tuyo, Ana María, me hace acuerdo de algo que, unas cosas que he aprendido en los proyectos en los que trabajo contigo, es algo que parecería ahora mismo una contradicción marketera, pero que en los proyectos de tecnología muchas veces tiene gran parte de razón y quizás tú nos lo explicarás mejor. Algo que es cierto, y es que no siempre el cliente tiene la razón. ¿Y por qué se debe? Porque digo, insisto, desde el punto de vista de marketing parecería a lo mejor una contradicción, porque uno siempre dice, el cliente siempre tiene la razón y hay que atenderle en todo y como complacerle en todo. Pero en ingeniería se le da quizás a que es un campo en donde no siempre el cliente tiene todo el conocimiento específico, o justamente porque se parte de que el cliente no sabe exactamente qué quiere, es que muchas veces en esta gestión de proyectos hay que partir de la premisa de que no siempre el cliente tiene la razón. Esto es así, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto, Ana María? A ver, ahí como, digamos, ingenieros o como gestores de proyectos o como quien diseña producto, lo que sí tenemos es que desarrollar un poquito más las habilidades consultivas, lo que tienen los doctores, o sea, convertirnos más en doctores, porque el cliente normalmente no sabe lo que quiere, sabe lo que le duele, normalmente sabe lo que le está doliendo. Y el llamado ahí a nosotros también es justamente esto de poder indagar más en lo que quiere y lo que realmente necesita. O sea, lo que quiero versus lo que necesito. Y a veces lo que quiero es lo que quiero. Y a veces tienes clientes que lo que quieren es lo que quieren, aunque no necesiten y están dispuestos a invertir. Y esto es, porque finalmente están diciendo, sí, lo que quiero es lo que quiero. Y me haces acuerdo de un proyecto igual el año anterior, de una, voy a contar un poquito la historia. Es el típico hijo del dueño que hereda el cargo de gerente general en un entorno, digamos, mucho más de manejo de empresas familiares, en donde él es dueño de una parte, es más industria de la construcción, él es dueño de una industria más enfocada en el acero, pero su primo es dueño de los cementos y su primo ya tiene el e-commerce y él no. Y entonces es como, ¿lo realmente necesitas? Estás vendiendo acero a unos distribuidores. ¿Qué tanto te van a comprar en línea? ¿Cuál es la realidad de esto? Pero lo que descubrimos en un momento del tiempo es que la real motivación, más allá del negocio, era que el primo ya tenía. El primo tenía su e-commerce vendiendo cemento y él vendiendo acero todavía no lo tenía, no lo conseguía lograr. Entonces, lo que quiero decir acá es, hay clientes que quieren, aunque no necesiten, y te están pagando por eso. Entonces, finalmente es, ok, lo quieres y me estás pagando y puedo hacerte ver más cosas hasta el punto en que me permitas. Y otras veces sí es este otro tipo de cliente el que te está diciendo, oye, me duele, sé decirte lo que me duele, pero tú eres el experto, tú eres el doctor. Ayúdame a encontrar aquello que me va a resolver, que me va a aliviar. Y nosotros también tenemos que, como industria, crecer más como doctores, ¿no? Como consultores. Excelente, Anita, me ha encantado este parangón con la medicina, porque es cierto, a veces uno al doctor, ahora con esto del internet, uno va al doctor y dice, vea, doctor, me duele esto, estos son mis síntomas y quiero que me recete esto. Y resulta que no le da chance al doctor que nos diga, sabe que usted no tiene nada, o es cansancio, o es estrés, o lo que sea. O sea, nosotros ya nos autodiagnosticamos y le vamos a pedir al doctor solamente que nos recete algo. Y en ese sentido también tiene que ver, creo yo, Anita, con un tema ético, ¿verdad? Porque tú dices, a lo mejor, si una cosa es el deseo, pero si no necesita, a lo mejor, tener la capacidad ética de decirle, no, realmente usted no necesita gastar el dinero, ni siquiera a lo mejor en desarrollar un sistema porque funciona así, o sea, se va a hacer a lo mejor de un gasto de algo que le va a generar mantenimiento, costos, etcétera, etcétera, y como tú dices, y no le va a generar valor. Exacto, exacto. O sea, no necesito ir a la operación, posiblemente no necesito invertir en una cirugía, pero sí necesito invertir en ciertas cosas que alivien y funcionen, o tal vez sí me voy a la cirugía y recomiendo la cirugía, por hacer el símil, ¿no? Que tampoco es tan igual. Entonces, yendo de esto, digamos, en estas nuevas formas de hacerlas, no tan nuevas porque ya se las están aplicando mucho más,
pero enfatizar en esto de que nuestros ciclos de entregar el software sean más cortos para que nos permitan justamente esto, de que puedo empezar desde una parte o la otra, pero me gusta empezar desde esta parte de los datos, porque también es súper importante, no solamente el cómo incorporo tecnología a mis procesos, cómo incorporo tecnología a mi negocio, sino qué tan capaz soy de guiarme por datos, qué tan capaz soy de medir que el proceso está fallando o que el cliente está inconforme. Entonces, el nuevo llamado también es, ok, me tengo que medir para poder en base a estos datos generar estas ideas para poder construir cosas. O a su vez, generar ideas, a veces no tengo los datos, no estoy midiendo y tal vez soy muy bueno y mi intuición me está diciendo o mi experiencia me está diciendo, hay que hacer algo, construimos, pero la recomendación aquí es construyamos algo pequeño que nos permita salir a medir, que nos permita salir a validar si es que esto que estoy imaginando, pasa muchísimo esto en las startups y en las startups de base tecnológica. Proliferan, y Huguito y seguro todos los que están aquí han visto muchísimo cómo proliferan los negocios alrededor de las aplicaciones, alrededor de las apps, alrededor del ecosistema. Yo también quiero ser el Uber, yo también quiero ser el Amazon que junta la oferta con la demanda. Ok, ¿has probado un poco que tu aplicación está realmente llegando donde quieres que llegue, que los usuarios están recibiendo como recibes, que estás en el mercado correcto? Entonces, cuando vamos a construir, construyamos este pedazo pequeño. No quiere decir que no tengamos la visión amplia, ni la visión del futuro, ni el camino visionado, pero vamos a construir un pedazo corto que nos permita entrar, y puede ser el mercado de consumidores, o puede ser también en la empresa internamente, ¿no? O sea, este equipo de finanzas o este equipo de marketing, ¿qué está necesitando y qué tanto realmente cuando entramos a medir la solución está resolviendo lo que estamos queriendo resolver? Evaluamos esto, aprendemos y volvemos a seguir el ciclo. Entonces, en este mundo cambiante, la recomendación es estos ciclos más cortos. Obviamente, esta pieza de software tiene que ser funcional, no puede ser tampoco un pedazo de una cosa que no funcione sola, sino resolver justamente al menos una de las actividades, al menos una de las tareas integrales que estamos buscando que reduzcan tiempo o que incrementen satisfacción de cliente. Siguiendo con este mismo recomendaciones acá en cómo vamos generando este mínimo producto, ¿no? Partimos siempre de la visión y es importante definir también estas métricas, perdón que esté en inglés la lámina, pero viene igual de una técnica que se llama Lean Inception, la secuencia. Definir bien las metas del negocio, a dónde quiero llegar, qué personas están involucradas en esto, qué personas a nivel de principalmente quién va a utilizar y cuáles son los flujos en inglés, cuál es el paso a paso que esa persona tiene que seguir. En función de ese paso a paso, ¿qué características debo construir? Hago una revisión, validación también con la gente técnica. Logro una prioridad. En esta prioridad invito también a la gente de negocio, a la gente técnica, a la gente de usuario para lograr qué es factible hacer. Digo, ¿cómo voy a medir esto? Y construyo este pedazo que voy a salir, como decíamos antes, a ver qué tanto afecta, impacta, mejora o desmejora, como decía el Huguito, que a veces entregamos sistemas y desmejoramos los procesos. Y sigo haciendo este ciclo en el que puedo ir haciendo y midiendo y validando que realmente el software logró o está en el camino de lograr lo que estoy buscando. Estoy yendo un poquito por ciertas técnicas, igual para que ustedes puedan conocer, podríamos profundizar un poco más en cada una, pero para que lleven, digamos, la idea integral de qué cosas se están utilizando. Dentro de esta construcción de este famoso primer pedazo de software, es nuevamente este otro buen balance, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente quiere y la experiencia del usuario? ¿Y qué es lo que el negocio busca? Porque si me voy solamente al cliente, tal vez puedo estar igual pecando de atender al negocio. Y si me voy solamente al negocio, puedo estar pecando de no atender bien al cliente. Entonces, este buen balance entre qué quiere, le sirve, le gusta, le atrae, le motiva al cliente, hace que este cliente me recomiende a otro cliente
Y como negocio, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando incrementar facturación, estoy buscando disminuir costos, estoy buscando introducir un producto al mercado. Y este buen balance nos puede dar justamente este intermedio en el que decimos, ok, ¿qué es esta cosa que nos genera más valor y por donde puedo empezar a construir este pedazo que resuelva cosas de cliente, pero que al mismo tiempo me lleve al negocio a donde quiero llegar o al menos me ponga en el camino? Revisar nuevamente en esta primera pedazo de este software que queremos construir, qué es lo que deseamos, si es viable y si es que es factible. Nunca nos olvidemos de revisar estas tres cosas porque a veces nos pasa, y nos ha pasado en proyectos, que el negocio dice, sí, el camino es este. Y también como no nos conversamos mucho, el negocio trae esa tecnología, una cosa que está ya vendida, que está ya definida, que está comprometida y nos dice, háganlo. Y tecnología se queda, y ahí también los ingenieros a veces nos quedamos diciendo esto, ok, podemos hacerlo, pero no en ese tiempo, o podemos hacerlo, pero no en ese costo. Entonces, nuevamente este tema de los equipos multifuncionales, donde podemos trabajar juntos entre los diferentes perfiles y decir, ok, ¿es lo que la gente está pidiendo? ¿Es viable para el negocio? Y es factible tecnológicamente, porque si una de las tres cosas falla, pues puede ser muy factible tecnológicamente, pero nadie lo quiere. O puede ser muy tecnológico, pero no es viable para el negocio hacer esto. O viceversa, la gente lo quiere, pero no es factible tecnológicamente. Entonces, lograr ese equilibrio, nuevamente me regreso al anterior, entre lo que el cliente final o el usuario está buscando y le resuelve la vida, lo que el negocio está buscando hacer, y validar si esto, que es deseable, también es viable y es tecnológicamente factible. Y lograr ese match. ¿Cómo podemos también priorizar qué voy a construir o qué construyo primero? Típicamente, ¿qué es lo que va primero? Es enfocando qué es lo que va a generar el mayor impacto con la menor inversión inclusive, y es menos complejo y requiere menor esfuerzo, por ende requiere menor inversión. Entonces, esas características que fui descubriendo como con lo que estábamos haciendo antes, las pongo en el primer cuadrante, que es alto impacto para el negocio y relativamente bajo en complejidad o bajo en esfuerzo, y que me va a generar esas primeras ganancias, esos primeros, en inglés se llaman los quick wins, esas primeras cosas que, si soy una startup, al menos me van a permitir la primera venta para poder seguir fondeando mi negocio, o si estoy en una organización, en una empresa, al menos me van a permitir sacarle la primera sonrisa al usuario de finanzas que está contratando el sistema para que su facturación reduzca el tiempo, y entonces me va a seguir entregando presupuesto o va a seguir intentando que continuemos con el proyecto. Y quizás ya algunos últimos comentarios. Ya prácticamente estamos concluyendo con este webinar que realmente ha sido un abrebocas nada más a un tema tan interesante, a veces un poco descuidado, que es el tema de realmente enfocarse bien en las raíces, en los objetivos, en las motivaciones de un proyecto del tipo tecnológico para que este pueda generar impacto. Y este cuadro que estás compartiendo ahí, Ana María, me parece también muy interesante. Creo que está lleno de razón. Porque a veces justamente en el último cuadrante, aquello que es más complejo y que menos agrega valor, a veces es en donde más nos enfocamos. Y claro, es tiempo perdido. Eso ni siquiera deberíamos gastarle tiempo. Entonces, esa definición clara de prioridades hace que ese Pareto, ¿no es cierto? Aquello que con menos esfuerzo logramos mayor impacto, es donde deberíamos concentrarnos, al menos hasta lograr este mínimo viable. Sí, lo que decíamos es, normalmente si es mayor esfuerzo, también va a ser mayor costo. También va a ser mayor inversión. Entonces, ¿en qué realmente me enfoco para lograr esas primeras ganancias, esas primeras o reducciones de tiempo, reducciones de costo que el negocio busca, o esos primeros clientes que estamos buscando en startups, esos primeros que están dispuestos a pagar para poder seguir fondeando el negocio, y ser también nosotros suficientemente estratégicos como para decir cuál es el siguiente paso, y nuevamente entrar en este ciclo que habíamos conversado hace un momento, de construir, medir
y aprender y seguir haciendo estos ciclos que nos vayan llevando en el camino correcto. Muy bien, yo creo que has dejado planteadas algunos temas muy, muy importantes y muy interesantes. Creo que tomen en cuenta que esta charla, este webinar, este espacio de reflexión, no estaba dirigida solamente para la gente tecnológica. Más bien, creo que era un tema tan abierto porque sin duda todos, economistas, abogados, bibliotecarios, contadores, siempre tienen alguna relación con un tema tecnológico y de alguna manera siempre van a tener contacto con un técnico, con un ingeniero que va a tener que desarrollar una solución, una aplicación, un software, una implementación de automatización, etcétera, etcétera. Y estos principios que nos ha comentado esta tarde Ana María son de aplicación general. Son principios que parecerían tan evidentes que creo que los olvidamos de manera sistemática y eso es lo que ha hecho que muchos de nuestros proyectos no siempre sean exitosos. Muchos de los proyectos que vemos que nuestra institución no funciona, que a nuestro jefe se le ocurrió que se implemente. Y yo creo que tiene, no sé si coincides tú conmigo, Anita, que el problema de estas salidas en falso tecnológicas es que luego van perdiendo como fuerza, generan resistencia y la gente ya no cree. Pasa mucho con la digitalización, con la firma electrónica, con la automatización de procesos, en donde si eso no funciona a la primera, la gente dice, no, pero esto de la tecnología no es tan bueno, no se entiende, no funciona. Creo que tiene esa desventaja. Como para ya las últimas conclusiones e ideas finales, para ya ir cerrando en esta tarde, como ustedes saben, siempre intentamos ser puntuales al iniciar y puntuales al terminar. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado en esta tarde y noche, dependiendo del horario desde donde nos acompañen. Vamos a ver. Básicamente, para hacer el resumen final, ¿qué es lo que vimos acá, ¿no? Cómo realmente podemos dar este impacto, este valor al negocio, que la tecnología sea un aliado nuestro, que no sea una obligación, que no sea una moda, que no sea un gasto, sino que realmente logremos enfocar que esta construcción o implementación de sistemas, de software, pues realmente se orienten al negocio. Siguiente mensaje, el ser capaces de distinguir los problemas, de guiar a nuestro cliente, a nuestro usuario, en cuál es el real problema que queremos resolver, enfocarnos en los proyectos también, más allá de en el cumplir el tiempo, el presupuesto, en que estemos realmente midiendo todo el tiempo y validando con nuestro cliente si esto le está sirviendo, le está funcionando, está logrando conseguir el objetivo que está buscando el cliente. También hablábamos un poco de estos ciclos, ¿no? Hacer estos ciclos de entrego el software, veo que funciona, que sean pedazos más pequeños y no solamente el gran sistema que estamos acostumbrados a implementar, para ir mirando si realmente está un proceso de negocio viéndose impactado o un cliente de negocio viéndose positivamente impactado. Y finalmente los temas de priorización. Cuando decimos qué va primero, qué va después, pues tratar de enfocarnos en esta cosa que genera más valor con menor esfuerzo, con menor costo, que no es tan fácil implementar, pero que al menos nos quede en la cabeza esta aproximación, ¿no? ¿Qué es esta cosa que si no tengo todo el presupuesto, todo el tiempo, qué es esta cosa que realmente le voy a apostar, ¿no? Hago la apuesta y me va a generar el mayor valor y el mayor resultado. Muy bien, excelentes esas conclusiones de Ana María. Y nada, pues a mí me encantan estos seminarios que cuando ya ha sido una hora parece que apenas hemos conversado 5 minutos. Son aquellos temas que más disfruto y definitivamente todas estas ideas y estas reflexiones que nos has hecho llegar el día de hoy han sido muy fructíferas. Esperamos que a todos también les pueda servir en su vida diaria, en su vida profesional. No siendo más, nos queremos despedir de todos. Estén atentos a nuestros próximos seminarios. Agradecerle a nuestra expositora, Ana María López, quien ha tenido la deferencia y, que digamos, esa generosidad de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos y una buena tarde, una buena noche y un excelente fin de semana.